Qué bueno, amigos. Aquí estamos cómodamente sentados, conversando de estos temas de salud tan importantes para nuestro país. Están ustedes allí en sus hogares, presenciándolos, escuchando esta plática tan conveniente para todos, porque todos tenemos preocupación por los asuntos de salud y en el diario vivir se nos va el tiempo y no tomamos las medidas que tenemos que tomar. Claro, claro. Pues, Y sobre todo, ahora hay dos crisis. No es meramente la crisis de la salud, es la crisis económica también que existe. Así que no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que hacer un cambio en la salud y en la economía. Yo creo que al incorporarse este tipo de medicina, se alivia todo. No solo se alivia la salud, se alivia el aspecto económico también. La carga económica que representa de seguir añadiendo más de un tipo de medicina que para fines de este tipo de enfermedad como sistémica, ¿verdad? Como lo puede ser la diabetes, el cáncer, que eso no va a resolver el problema en el macro, porque yo creo que atendiéndose a los que están enfermos, siguen apareciendo más y entonces en cantidades mayores. Fíjate que lo que dice en el estudio de la Organización Mundial de la Salud, estrategia para la salud, la estadística que ellos sacan después de haber hecho este estudio a nivel de todos los países del mundo, en promedio, la efectividad de las medicinas tradicionales naturales por encima de la medicina convencional es en un 68%, lo que quiere decir que ese 68% que no aplica a la medicina natural que se practica en Puerto Rico, porque nosotros aquí tenemos un porcentaje mucho más alto. Yo creo que debe estar sobre el 90%. No me atrevo a asegurarlo porque no tenemos un estudio al respecto, pero viendo todo los efectos y los resultados, por los resultados podemos determinar el hecho de que puede ser un porciento mucho más alto que el 68% a nivel global que la Organización Mundial de la Salud ha presentado. Sencillamente porque en ese mismo por ciento en que existe la efectividad, existe la economía que le resultaría al sistema. ¿Ve? En ese mismo por ciento se puede aplicar, si tú dices, mira, si es efectiva en un 68%, en ese mismo por ciento. ¿Cuánto no se ahorró? Entonces el ahorro en posible tratamiento para los sistemas de salud, claro, donde quiera que se implante. Y eso estamos hablando de muchos millones de dólares. Claro. O billones, ¿verdad? O billones de dólares. Y entonces tiene un impacto más la suma que representa a la economía de una persona sana. Ese es el otro asunto. O sea, de acuerdo al grado de efectividad también está la aceptación del público y la satisfacción que va a tener la gente de que realmente resolvieron su problema de salud de una sola vez. O sea, que de la primera visita ya una persona resuelve un problema. Óyeme, ya es una persona que no va a estar ahí toda la semana viniendo al centro médico, haciendo gastos, ocupando espacio, recibiendo medicamentos, recibiendo atención médica. Pues nos libramos de ese porque ese ya aprendió cómo resolver su problema de salud y no vuelve más. Y eso ese es nuestro trabajo. O sea, no son nuestros pacientes los que vienen a nuestras oficinas, los que están abarrotando las oficinas de los CDT y de los centros de emergencia y de tratamiento del gobierno. O sea, no son esos. Esos están en sus casas felices, viendo alternativa natural, llevando una vida sana por completo y dándole gracias a Dios porque pudieron descubrir que esta medicina les resolvió su problema. Y eso es mucho más atractivo para ellos que su vida anterior, en donde estaban viviendo y comiendo de espaldas a la salud. Ahora están de frente a la salud, gozosos, satisfechos y disfrutando de los años de vida de su retiro o de su trabajo, de las condiciones que sean, y de sus hijos sanos, que todavía es más importante, ver los niños creciendo en un ambiente completamente sano. Esa
esa política, pues yo no la escucho en ninguno de los aspirantes, ¿ves? A la gobernación del país. Por lo menos no se ha hecho público si es que lo están haciendo algo. Yo no he escuchado nada al respecto, pero te digo honestamente que sería conveniente y sería de gran satisfacción para nosotros escuchar que alguno de los candidatos está dispuesto a seguir, no los consejos míos, porque ya la Organización de la Salud le está hablando directamente a los políticos, le está diciendo a los políticos tienen que adoptar ya esto, desarrollar las medidas necesarias para que estas medicinas sean incorporadas a los sistemas de salud y se empiecen entonces a bajar los gastos de una manera más efectiva, y además para que la gente esté más satisfecho con los tratamientos que están recibiendo, porque no hay satisfacción, déjame decirte. Tú haces una encuesta en los CDT y ya la gente está ahí cansado. Ya hay gente que vive más en el CDT que en su casa. Lo que van es a la casa a dormir, el día se lo pasan en la oficina del médico. En la práctica va a seguir yendo gente a CDT, pero entonces va a haber otro montón de personas que van a dejar de ir a los CDT, en cuyo caso pues entonces es algo más manejable y resulta una operación mucho más económica. Mucho más económica. Que se hace porque entonces ya hay un montón de personas que aprenden. Entonces se hace una realidad la prevención. Voy más lejos. me dices el gasto de medicamentos que han subido. Claro. Fíjate que la gente se están quejando que un medicamento que le costaba $100, ahora le cuesta $1,000 o le cuesta $900, $800. O sea, a ese nivel ha llegado el alza tan grande en los medicamentos. O sea, si pudiéramos convertir eso a $25, a $30, a $16, a $5 o a nada, porque hay gente que ni un centavo se tienen que gastar. Al contrario, entran en un proceso de economía, porque entonces empiezan a comprar aquellos vegetales y aquellas frutas que necesitan para estar saludables y entonces economizan en otros renglones donde ellos estaban gastando mucho dinero y estaban arruinando su salud. Que eso es lo importante. Y entonces incluso los planes de prevención, el gobierno no tiene que tener por decirlo así, un currículo específico de prevención, sino que las mismas medicinas alternativas se encargan de educar al pueblo. Exacto. O sea, al haber la disponibilidad de ese tipo de servicios de medicinas tradicionales en distintas expresiones, esos mismos tienen un impacto por sí mismos. Claro, porque la medicina natural de por sí es educativa. Claro. O sea, no solamente enseña a la gente a curarse, sino que los enseña a no enfermarse, que es todavía más importante. Claro. Y la gente que, por ejemplo, que yo he visto a través de toda mi trayectoria de muchos años, casi medio siglo de trabajo y de esfuerzo, han aprendido a cuidarse al extremo, que muchos, yo me los encuentro en los lugares y me dicen, ¿sabes? Yo no he tenido que volver más a un médico. Claro, eso económicamente no le sirve a muchos médicos que viven nada más que del dolor ajeno, pero también hay médicos honestos, honrados, sí, que quisieran curar a toda la humanidad. Pero ese médico pero ese médico se puede dedicar a hacer puede cambiar otro tipo de servicios que hacen falta. Estando ya esta medicina incorporada al sistema, ya muchos médicos que ven esa apertura pueden entrar y empezar a practicar. Y fíjate que en los cursos que damos hay muchos médicos que están incluidos. Tú fíjate que en los paneles de la semana tenemos médicos. Y con un buen testimonio, que tú lo oyes, tú lo oyes en sobremanera impresionados y convencidos de lo que estamos haciendo. Esto es bien importante lo que estamos hablando, porque y van a perdonar nuestros amigos que no hemos cubierto más texto, pero es que aquí estamos cubriendo muchos textos. Estamos tratando de hacer una aportación hacia la salud pública, hacia la salud de nuestro pueblo, con la proyección que nos pide o nos sugiere la Organización Mundial de la Salud, a través de que haya una apertura a los sistemas de sanación tradicionales, y así lo llaman. Esto y la Organización Mundial de la Salud pues tiene muchos países miembros que nos están pidiendo eso. Cuando tú miras el staff
de médicos que se han envuelto Sí. en ese estudio. Es impresionante. Universidades, escuelas de medicina, profesionales de los distintos especialistas en los distintos campos del saber en relación con la ciencia, y están ahí y están colaborando, y los resultados han sido sorprendentes. Al ser estudiada esta medicina, ha habido una gran alegría de parte de ese sistema, y con gozo lo están comunicando y lo están proclamando para que todos los países del mundo se beneficien de este conocimiento. Vamos al primer texto. Bueno, vamos a este texto. Me dice: buen día, mi hija de 33 años tiene anemia. ¿Cuál es su recomendación? Anemia. Fíjate, la mayor parte de las anemias, la mayor parte, no te digo todas porque hay como 400 tipos de anemia diferentes. Y hay 200 que están clasificadas. Así que estamos hablando de una gran variedad de situaciones que se presentan, pero que la mayoría aquí en nuestro país, y es de Puerto Rico ese texto, ¿verdad? Sí, de Okay. Puerto Rico. La mayoría en nuestro país se debe al excesivo y constante uso de trigo. El trigo tiene el gluten cierra los cilios de absorción por donde entran los componentes del complejo B y el hierro que necesita la sangre para evitar la anemia, aumentar la hemoglobina y la oxigenación. El problema de las personas que sufren anemia, y esto es algo que esporádicamente están consumiendo trigo, y cada vez que ya empiezan los cilios de absorción a despertarse y a abrir, ellos vuelven y comen algo con trigo, porque hoy día, si tú miras, la mayor parte de los alimentos procesados, de alguna manera u otra, tienen trigo o tienen cereales que tienen gluten. Y entonces pasa eso. Yo lo que les recomendaría primero que nada es que elimine todo lo que contenga trigo y pruebe por 2 meses sin comer nada de trigo, a ver si le suben los niveles de hemoglobina, y si le suben los niveles de hemoglobina, pues ya descubrimos lo que pasa. De lo contrario, entonces hay que hacer unas pruebas en los laboratorios que son variados, que tendría entonces para eso que venir a la oficina para entonces hacerle los exámenes, evaluarla bien y hacer los exámenes pertinentes para descubrir si es que existen intolerancias o alergias alimentarias adicionales a la intolerancia al trigo. Bien, pues Tenemos que ir a una pausita. Sí, vamos a una pausa. Sí. Regresamos.